Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este tiempo de escuela dominical. Les invito a abrir sus manuales, vamos en la lección número 9. El paso número 9 es llamados a santidad. Y pues antes de comenzar a contestarlo, les invito, vamos a hacer una oración para invitar a Jesús que Él esté con nosotros, enseñándonos lo que nos va a mostrar en esta mañana. Jesucristo, en esta mañana, Dios, agradecemos la vida que nos has dado, toda tu bendición, Dios, de esta semana, Padre. Gracias también por el inicio de una nueva semana, Padre. Queremos empezar con el pie derecho, Señor Jesús, y queremos, Dios eterno, obtener de ti esa sustancia, Padre, esa vida, esa alegría, Señor eterno. Gracias por este domingo, Señor Jesús, de septiembre. Gracias porque es un hermoso día, Dios eterno, que nos has regalado. Gracias por todas tus bendiciones. Te ruego por todos mis hermanos que ya vienen en camino, los que están por conectarse, Señor. Ayúdanos a estar concentrados, a no distraernos, Señor. Que ninguna ave del enemigo robe los principios que tú quieres en nuestro corazón. Sella tu palabra con tu Espíritu Santo en nuestras vidas para poderla recordar. En tu nombre precioso lo ruego, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues como sabemos, ahí viene el recuadro en su cuaderno y vamos a leer las frases. Y si usted está seguro que es verdadero, póngale verdadero. Y si está bien seguro que es falso, póngale falso. Y si no está bien seguro, pues ahorita se va a contestar si es verdadero o falso, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios. La primera enunciado que nos dice es: ¿puedo vivir en santidad y pecar a la vez? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿Es verdad o falso? La segunda es: Dios me llama a ser santo porque Él es santo. A ver, hermanos, ¿eso será verdad o será ahí una verdad a medias? Y el último es: ¿para vivir en santidad debo hacer cosas buenas? Pues ahí usted también ponga si es verdadero o falso, ¿sí? Ahorita les vamos a ir contestando de acuerdo a lo que dice la lección. Dentro de esta lección de llamados a santidad hay 3 puntos principales en los que nos vamos a enfocar. El primer tema es que nosotros somos llamados a ser santos. El segundo el tema que vamos a vivir es: si ya fuimos llamados a ser santos, ahora ¿cómo podemos vivir en esta santidad? Y el tercero y último es una consagración diaria, ¿ok? Bueno, dice la lección que el apóstol Pablo acostumbraba a llamar a los creyentes santos. Se dirigía a ellos de esta manera en sus cartas. Lo vemos en la carta a los Efesios, que empieza con esta palabra, refiriéndose el apóstol Pablo a ellos de esa manera. Y también lo vemos en Filipenses 1:1, que así es como lo saluda el apóstol Pablo. Y la pregunta es: ¿por qué él los llamaba de esta manera? ¿Verdad? Si seguían siendo humanos, pecadores, con fallas, ¿por qué les decía santos? Pues bueno, dice la razón por lo que él los llamaba así era porque expresaba su nueva posición en Cristo por la sangre de Cristo, y Dios nos ha declarado justos y santos. Entonces, hermanos, si hoy los saludo, buenos días, hermano santo. Buenos días, hermana Santa Irene. Buenos días, hermano Santo Miguel Salvador. Bueno, es por esta razón, ¿verdad? A ver, léalo conmigo, pero en primera persona. Esa parte donde dice, nos llama así porque el término santos expresa nuestra nueva posición en Cristo por la sangre de Cristo, ¿ok? Esa es nuestra nueva posición delante de Él.
Bueno, vamos a la primera pregunta. Dice, según 1 Corintios 1:2, Cristo nos ha santificado. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en esta cita. 1 Corintios 1:2. ¿Listo? ¿Ya están ahí? ¿Qué libro está antes de Corintios? Romanos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar lectura a este versículo. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Dice así, entonces quiere decir que Dios nos apartó para la santidad. Esto quiere decir que Dios nos apartó para la santidad, y aunque ya somos santificados, dice que también nosotros somos llamados ¿a qué? De acuerdo a este versículo. A ser santos. Muy bien, ¿verdad? A ser santos o vivir una vida de santidad, como usted le quiera poner, y ahí escríbale. Dice que ser santos o vivir una vida de santidad, en otras palabras, significa que Dios nos llama a vivir una vida de renuncia al pecado y dedicada a Dios. Eso es vivir una vida de santidad. ¿Cuántos han tomado esta decisión, hermanos? Ya, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Alejandro, esas decisiones que tomamos, pues se toman, ¿no? Desde antes. Son decisiones, como le podríamos decir, prediseñadas, ¿verdad? De que nosotros queremos vivir dedicándonos a Dios y renunciando al pecado. Ahora vamos a la pregunta 2 y dice, ¿qué es la santidad? Y bueno, en esta lección la explica desde 3 puntos de vista. El inciso A dice que es ser llamado a dejar el pecado y entregarnos a Dios. Eso es la santidad, un concepto. El inciso B nos dice que es una característica propia de Dios, y aquí lo expresa en 1 Pedro 1, 15 y 16, si gustan acompañarme ahí también. 1 Pedro 1, 15 y 16. Y fíjese que esta cita nos va a ayudar a contestar el inciso de arriba, el que dice, Dios me llama a ser santo porque Él es santo. A ver usted qué le puso, ¿falso o verdadero? ¿Verdadero? Muy bien, hermana. Y pues nos basamos, ¿verdad?, en esta cita que dice en 1 Pedro 1, 15, 16. Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Muy bien. El último inciso que vamos a ver es el sed, y dice que la santidad también es una característica que nosotros podemos tener en Él. Esta nos ayuda muchísimo también para pues contestar a lo mejor la pregunta 1 o la 3, y si gustan acompañarme vamos a dar lectura a la primera cita, 2 Corintios 7:1. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Ya llegó a Corintios? Bueno, dice así, 2 Corintios 7:1, ayúdenme a leerlo fuerte, 1, 2, 3. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Muy bien, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo que debemos de ir poco a poco avanzándonos, limpiándonos, perfeccionándonos, adquiriendo más de la santidad de Él. Amén. La tercera pregunta nos dice así, lea 1 Pedro 1, 15 y 16 y conteste.
Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Hace un ratito. A ver si se acuerda usted qué dice. ¿Quién es santo? Dios es santo, ¿verdad? Dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Y de quién está hablando? Pues de sí mismo, ¿verdad? Ya ahí usted le puede poner Dios, el Padre, Jesús, la Trinidad, como usted le quiera poner, pero en general es pues Dios, ¿verdad? ¿Listo? ¿Ya contestó ahí? Bueno, avanzamos. En la siguiente pregunta dice, ¿puedo ser santo? A ver, hermanos, antes de leer este versículo, pues si nos hubieran hecho esta pregunta, ¿qué hubiera contestado usted? ¿Puede ser santa? ¿Sí? ¿Puede ser santa? Sí, acuérdense, antes de haber leído este primer versículo, como que le dudaríamos, ¿no? Así de, nos acordamos de lo que hicimos ayer, ¿no? Pero bueno, aquí nos dice que nosotros podemos ser santos, sí podemos ser santos, pero por causa de Él, ¿cierto? Porque bueno, es un mandato y en obediencia a Él podemos ser santos y también por causa suya, simplemente porque Él es santo, nos da de sí mismos a nosotros. Dice, algunos ven la santidad como algo imposible de alcanzar, pero Dios no nos hubiera mandado a ser santos si fuera imposible. Entonces, hermanos, es totalmente posible. Acuérdense que lo que vimos al principio, la definición de santidad es apartarnos para Él, es una nueva posición en Cristo Jesús, es renunciar al pecado. Y a lo mejor usted hoy no es perfecto, no es perfecta, pero si sigue firme en esa decisión de apartarse lo más lejos que se pueda del pecado, entonces, hermano, usted puede ser santo para Él. La pregunta número 4 dice así, ¿viven todos los cristianos vidas santas? ¡Ándale! A ver, aquí cómo le vemos. Usted, hermano, enfóquese en su familia. No se enfoque en el hermano que se sienta hasta adelante o hasta atrás. No, en base a su familia, díganos, ¿viven todos los cristianos de su familia vidas santas? ¿Sí o no? Puede ser las dos, ¿verdad? Usted ahí sea sincero y póngala. La respuesta, pues, buena o ¿cómo decimos? La que debería ser es sí, ¿verdad? Todos cristianos pueden vivir vidas santas por el versículo que vimos antes. Pero en la realidad muchas veces no, ¿verdad? Esa es la realidad de muchos de los hogares. Y yo espero, ¿verdad?, que no sea nuestro caso o que por lo menos ahí nos estemos esforzando, ¿no? En apartarnos de estas decisiones que nos llevan a vivir una vida no tan apartada. Dice así, ¿por qué no viven todos los creyentes en santidad? La Biblia advierte que para vivir en santidad hay que separarse de algunas cosas. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4, en capítulo 4 del versículo 3 al 7. Corintios, Gálatas, Efesios, Primera de Tesalonicenses. ¿Ya llegó ahí conmigo? ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué les parece si me ayudan a ver, ¿a quién le pido? A nuestra hermana Irene, si me ayuda a leer un versículo. Yo leo 1 y usted lee el 4 y yo leo el 5, el 6 y el 7, ¿ok? Entonces dice así, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Ok? Entonces dice, la pregunta es, ¿qué es necesario dejar
¿qué es lo que en estos versículos, en el versículo 3 nos dice que debemos dejar? Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿verdad? Entonces ahí es la primera pregunta, la primera respuesta, fornicación. Y el versículo 7 dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿de qué debemos apartarnos? De la inmundicia, de estas dos cosas, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra palabra en alguna otra versión de sus Biblias, o en todas dice fornicación, ¿sí? Y de inmundicia, ¿en todas dicen inmundicia o hay alguna palabra similar? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, dice, anote algunos ejemplos de otras cosas que debemos dejar atrás. Pues un montón, ¿verdad? Ese pedacito de renglón no nos alcanza para escribir todo lo que debemos dejar. Pero bueno, enfocándonos en esto que leímos, dice, no con afecto de concupiscencia. Y pues esa concupiscencia también nos habla pues de los deseos, de aquellos deseos de nuestra carne. Y ahí usted le puede decir que debemos dejar atrás nuestros deseos. También dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces debemos dejar atrás también la ignorancia. También dice que ninguno oprima o engañe a su hermano. Ahí también debemos dejar el engaño, las mentiras, el discriminar, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Y más adelante dice, porque el Señor es vengador de todo. También nosotros debemos dejar pues la venganza que hay en nuestro corazón. Y si usted le sigue leyendo, pues hay un buen de cosas que debe dejar. Pero pues con esas creo que ya se llenó el renglón, ¿verdad? Deseos de la carne, ignorancia, yo le puse aquí el discriminar y la venganza. Bueno, la pregunta 5 dice, entonces, ¿por qué es tan importante la santidad para el cristiano? ¿Es una demanda o es solo una opción? Una demanda, ¿verdad? Basados en 1 de Pedro 15, 1, 16. Ahí vemos, ¿verdad?, que es un mandato de Dios, sed santos porque yo soy santo. Ahora dice, ¿cómo podemos vivir en santidad? Para perfeccionar nuestra santidad ¿qué debemos hacer? Y esta respuesta está en 2 de Corintios 7:1. Si me acompaña a ir ahí. Dice así, creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? ¿Se acuerda qué dice? Dice, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿Qué tenemos entonces que hacer, hermanos, para vivir en santidad? ¿Qué verbo es el que usa? Dice limpiándonos, ¿verdad? Limpiándonos de toda inmundicia o limpiándonos de toda contaminación de espíritu y de carne. Y también dice perfeccionándonos en el temor a Dios. Entonces, la respuesta sería limpiándonos de contaminación y temiendo a Dios. Y fíjese que habla de la contaminación, ¿verdad? Mejor dicho, de la limpieza de carne y de espíritu, ¿verdad? Así que el aseo personal es bien importante. Aquí también lo podemos ver, ¿verdad? Estas bases de higiene personal aquí están en la palabra de Dios. Y más adelante en la pregunta 7 dice, ¿qué hace Dios en nosotros para ayudarnos a ser santos? 1 de Juan 1:9
Y este es un versículo que pues en el primer módulo nos invitaron a aprendérnoslo. Dice así, Primera de Juan 1:9. ¿Sí se acuerda qué dice? A ver, como dice mi esposo, ¿no? Que cuando queremos demostrar que ya no lo sabemos, hasta le hacemos así. A ver, usted hágale así también. A ver, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿qué hace Dios para ayudarnos a ser santos? Nos limpia, ¿verdad? Pero aquí tiene una condición. Dicen, nos limpia de toda maldad solo y solo si confesamos nuestros pecados. Él viene y nos perdona y nos limpia, pero con esa condición de haber confesado delante de Él. La siguiente pregunta, denle la vuelta a su hoja. Y ojo, ¿verdad? Para los que tomaron el curso que nos dio el hermano el viernes, atrevidos. ¿Sí? Ya es la segunda vez esta semana que vemos este versículo, entonces Dios nos está hablando. Dice así, lea Proverbios 4:23 y otra vez, a ver, hágale como cuando ya se lo sabe. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos cuidar? Nuestro corazón. Y la definición que vimos en atrevidos era, pues, tiene que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Con nuestros sentimientos. Y fue muy bonito el mensaje, porque decía que podemos ser expertos en muchos temas, ¿no? En tal y en tal tema. Pero para meternos a este tema de las emociones y sentimientos, ahí solamente tenemos que involucrar a Dios. Pues ¿quién más entra a ayudarnos con esas situaciones? Pues solo Dios. Pregunta 9, dice, ¿qué sugerencias prácticas da la Biblia para cuidar su corazón? A ver, los hombres que me ayuden a leer Salmo 119:11 y las mujeres les invito a que vayamos a Colosenses 3:2. ¿Listo? ¿Ya tienen Salmos 119:11? ¿No? A ver, caballeros. ¿Mande? ¿Sí? 1, 2, 3. Ok, entonces ahí pues dice el consejo que Dios nos da para cuidar el corazón es tal cual dice, ¿verdad? Guardar sus dichos. Pero a ver, usted dígalo en otras palabras. ¿Qué es lo que debemos hacer? Guardar su palabra. A ver, en otras palabras, ¿cómo más lo diría? Guardar sus mandamientos, obedecerlos. Sí, ¿verdad? Puede poner ahí como usted entienda esto de guardar sus dichos, pero pues sobre todo es recordarlos, ¿verdad? Tenerlos ahí al dedillo, en la mente, aprenderlos, memorizarlos, sus consejos, sus mandamientos y más bien lo que Él dice en su palabra respecto a ese tema, ¿cierto? Lo que Él dice en su palabra respecto a ese tema. El tema que usted quiera, pues lo podemos encontrar ahí y buscarlo, qué es lo que Él opina respecto a lo que yo me estoy enfrentando. Y Colosenses 3:2, a ver hermanas, ayúdenme a leerlo. 1, 2, 3. Ok, entonces el otro consejo que nos da es pon la mira en las cosas de arriba. Muy bien, pero en otras palabras, ¿cómo lo diríamos?
Enfoque en cosas eternas, dice nuestro hermano Alex. ¿Alguna otra aportación? Sí, ¿verdad? Aquí yo le puse buscar lo que me llegue a Jesús y pues sí, ¿verdad? Jesús es eterno. Ponga sus cosas en las cosas valiosas, ¿verdad? Que valen la pena, las cosas de Dios. Pregunta número 10. Dice, vivir en santidad significa tener una vida consagrada. Y aquí dice, ¿qué es una vida consagrada? A ver, hermano, yo sé que usted es experto en esto. ¿Cómo vive usted una vida consagrada? Sí, nos dice nuestra pastora, vivir una vida entregada a Dios, ¿verdad? Sin pecar, apartados de Dios. Pues claro, hermanos, vamos a poner ahí esta respuesta. Apartarnos para Él. Pero más adelante en Romanos 6:19, a mí también me costó un poquito así responder esa pregunta. Pero vamos a ver en Romanos 6:19 que dice apartar, pero no lo que yo quiero, ¿no? No así de, pues del todo aparto un cachito. No, aquí vamos a ver qué es apartarlo todo, ¿cierto? Nuestros hábitos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra economía, todo está apartado para Dios. Romanos 6:19, si me ayuda a leerlo. ¿Listos? Dice así, humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Y ya vieron, dice, así como lo hacías antes, muchos no eran cristianos, ¿verdad? Así como te entregabas antes, ¿verdad? Que iban y pues muchos hacían sus mandas o que en fiestas y lo entregabas todo, ¿no? O a la hora del pachangón, el bailazo, ahí ponías todo tu ser, todo tu cuerpo, todo tu ánimo. Dice, así mismo, con ese mismo ímpetu o con todo lo que dabas, ahora tú también debes de vivir apartándote completo para Dios. Amén. Sí quiere hacerlo, hermanos. Dice, si antes presentábamos nuestros cuerpos para actos impuros, ahora debemos utilizarlo para actos que agraden a Dios. Amén. La consagración diaria. A ver, vamos a ver qué consejos nos da la Biblia para consagrarnos a diario. Dice, lea Romanos 12, 1 y 2. Y otra vez, hermano, le invito a que usted estire su cabeza, así, como para que los demás vean que ya se lo sabe. Y vamos a decirlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué dice que debemos hacer? Presentarnos, ¿verdad? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que nos pide diariamente, presentarnos a Él. Y ahora, en sus palabras, díganos, ¿qué es un sacrificio vivo? ¿Qué diferencia hay? ¿O qué es lo contrario de algo vivo? Lo muerto, ¿verdad? Lo que no tiene vida. Entonces, vamos a decir todas las características contrarias a lo que es algo muerto. Un sacrificio vivo es algo que respira, que se mueve, que emana, ¿verdad? Calor. A ver, otra característica, hermanos, de alguien que está vivo. Siente
se reproduce, ¿verdad? Crece. Todas estas características usted puede ponerlas ahí. Un sacrificio vivo, un sacrificio que está en constante cambio, constante movimiento. Y pues todo eso, ¿verdad? Aplicado a nuestra vida espiritual. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan que esta oración, igual en el primer módulo nos invitaron a hacerla? ¿Cuántos todavía la tienen? A lo mejor arrumbadita o bien pegadita por ahí. Esta oración que está en el recuadro. Dice que es un modelo para la entrega cotidiana. Y pues yo la pegué ahí enfrente de mi cama. Así cuando abro los ojos, lo primero que veo está ahí escrito. Y pues me ayuda, ¿verdad?, a saber qué es lo que podemos entregarle a Dios. Y me ayuda a leerla. Dice así: Señor, me entrego a ti, toma mi mente y lo que pienso. Y señale su mente, a ver. Toma mi mente y lo que pienso, toma mis ojos y lo que veo, toma mis oídos y lo que oigo, toma mis labios y lo que hablo, toma mi corazón y ve mis actitudes, toma mis manos y lo que hago, toma mis pies y a dónde voy, toma mi cuerpo, es tu templo. Lléname con tu Espíritu Santo, quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Amén. Qué bonito, ¿verdad?, despertarnos con esta idea. Si usted no la hizo o ya se le perdió, le invito, ¿no?, que si quiere imprimirla, imprímala. Si la quiere hacer así bonita, pues que esté ahí, ¿verdad? No como un rezo, sino como un recordatorio de todo lo que debemos de entregarle a Dios. Dice en versículo 2 de Romanos 12, dice, nos insta a no conformarnos a la forma de vivir y pensar de este mundo. Haga una lista de las cosas que puede impedir su santidad. A ver, hermano, aquí yo le invito, si usted gusta, darle la vueltita a su hoja. Y en el recuadro, bueno, tiene ahí algunas actividades. Vamos a dejar para reflexionar, para que si ustedes gustan contestarla en su grupo de conexión los martes. Pero vamos a darle un pequeño vistazo al punto 2, que es para diagnosticar. Dice, hay muchas cosas que pueden obstaculizar su crecimiento en la santidad. Marquen la siguiente lista las cosas que están obstaculizando la obra de Cristo en su vida. ¿Acaso serán sus amigos? ¿Acaso será su familia? ¿O será su trabajo? ¿O la música que le gusta escuchar? ¿Televisión, videojuegos, internet, YouTube, WhatsApp, Facebook? Y todas esas. ¿Será por falta de un tiempo devocional? ¿Por sus quehaceres diarios? ¿O porque ya no ha venido a la iglesia, hermano? ¿O por algún otro hábito? Mire, aquí tiene muchas opciones que le pueden ayudar a contestar esta otra pregunta. Una lista de cosas que le impiden su santidad, pues usted sabe, ¿no? Ahí también contéstele sinceramente y pues trate de cambiarlas, ¿no? Porque no hay que ser negligentes. Si ya vimos que eso nos está apartando de Dios y poco a poco nos lleva a que podamos caer en pecado, pues hay que reaccionar, sacudirnos, pedir la sangre de Jesús, limpiarnos, confesarlo y seguir adelante, hermanos, en esta determinación a vivir en santidad. Pregunta número 14, dice, para no amoldarse a este mundo es necesario renovar en el versículo 2 lo vimos, dice, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Puede usted ahí ponerle nuestro entendimiento, nuestra mente, su forma de pensar, todo esto, la respuesta que usted quiera poner. Es necesario renovar su mente. Ahora, ¿cuáles son algunas formas de renovar su mente?
Y aquí también le pido que me ayude. ¿Cómo, hermanos, podemos nosotros cambiar esos conceptos que tenemos a los conceptos que el Señor quiere darnos? Yo ponía un ejemplo así. Antes, pues cuando era pequeñita, como que concebía los días de la semana, ¿no? Así, de lunes a domingo, ¿sí? Y pues el último día que yo pensaba que era el domingo, ¿no? Así de, la sobra o el cierre. Pero de hace tiempo para acá dije, no, pues mejor, como para Dios es lo primero, son las primicias, pues cambiarlo, ¿verdad? Es un concepto pues bien fácil, bien sencillo, pero nos ayuda a verlo de esa manera. En lugar de pensar que este día para Dios es el último, pues podemos pensar y creerle que es la primicia, ¿no? Para Dios. Y el día de hoy, pues empezar la semana que viene, ¿sí? Sí, ¿verdad? Porque el mundo dice el fin de semana, y cuando dice fin de semana decimos viernes, sábado, domingo. Pero a mí me ha servido. Entonces, pues es un día, hermanos, en el que podemos decir, hoy inicia mi semana en la casa de Dios, hoy tengo que darle con todas las fuerzas, con todo lo que yo soy, hacer todo lo que me toca hacer y pues presentarme delante de Dios. Y le digo, es un concepto bien, bien sencillo, pero ahí usted puede ver todos los conceptos de ser padre, ser hijo, ser esposo, ser todo lo que usted cumpla, ¿verdad? Todos los perfiles que usted cumpla, vamos a irlos actualizando por medio de la palabra de Dios. Dice la pregunta 15, ¿es importante reafirmar a diario el compromiso con Dios? Para agradar a Dios, conocerle mejor y para recibir la bendición en su vida. Sí, hermanos, por eso es importante reafirmar nuestra santidad delante de Dios, ¿verdad? Y como lo aprendimos en el Salmo 3, ¿cuántos ya se lo aprendieron, hermanos? ¿Amén? Amén. Salmo 3, 8, al final dice que solo en Jehová hay salud y que sobre su pueblo será su bendición. Amén. Toda esta bendición la vamos a recibir cuando nosotros estemos viviendo esta vida apartada y en santidad. ¿Está, hermano, usted dispuesto a entregarse hoy y todos los días de su vida? ¿Está dispuesto? Sí, ¿verdad? Nos conviene recibir todas estas bendiciones de Dios. No solo la económica, ¿verdad? Sino toda esa protección tan hermosa que el Señor ha tenido. ¿Cuántas veces yo he escuchado que han asaltado a alguien o que un choque o eso? Y hermanos, hasta el día de hoy yo les puedo decir que Dios me ha guardado. Ni un asalto, y eso que viví en México unos 2, 3 años. Nada, hermanos. Y me iba hasta allá por Iztapaluca, Los Reyes, y nada, hermanos, no me pasaba nada, iba solita. Y pues es una bendición de Dios, ¿cierto? Gracias a Dios también ninguna enfermedad así totalmente devastadora, grave, no, nada de eso, hermanos. Y pues somos testimonio, ¿verdad? Yo sé que usted tiene muchos en los que puede decir la bendición de Dios sobre mi vida, la bendición de Dios sobre mi vida. Y bueno, ahí fírmele, ahí póngale la fecha de hoy y lo invito, hermanos, vamos a despedirnos de esta lección número 9. Ya nos faltan poquitas, hermanos. También como comercial, si a alguien le falta algún manual, ahí tengo 2. 75 pesitos. Tenemos todavía 2 manuales. Y bueno, ya vamos en la pregunta, en el paso 9. Todavía nos faltan 6 lecciones de este módulo y aparte el otro módulo, pues sí nos conviene. Entonces vamos a orar a Dios, cumpliendo Romanos 12, 1 y 2. Le invito a ponerse de pie y en esta mañana, pues preséntese delante de Dios como ese sacrificio vivo, santo y agradable a Él. ¿Listo para presentarse? A ver, levante sus manos
y ore conmigo. Señor Jesucristo, gracias esta mañana, Padre, por hablar a nuestro corazón. Gracias por recordarnos, Señor, aquello que ya sabemos, Señor. Gracias por hablar de esta bendición, Dios, de vivir en santidad, Jesús. Gracias, Padre, porque estos límites que pones a nuestras vidas, Padre, son para nuestra seguridad, para nuestro beneficio, Señor. Ayúdanos a ir renovando nuestra mente, nuestro entendimiento, lo que pensamos de ti, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de los demás. Queremos ir actualizando, Dios, esos conceptos de amor, ese concepto de gozo, ese concepto de felicidad, de entrega, de sacrificio, Dios, de alabanza. Queremos ir, Dios eterno, renovándonos, Padre, delante de ti. Rogamos tu bendición en cada uno de los que estamos, Señor, y gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios. En tu nombre precioso entregamos esta oración. Amén, amén. Y bueno, le doy, de sus tareas, ahí les van a estar avisando en sus grupos, ¿sí? Dios les bendiga.